quien siempre es bueno, fracasa entre los que no lo son. Oye, sé que esto puede sonar un poco rudo al principio, pero quédate conmigo un momento. Nadie te necesita. Uf, duele escucharlo. Lo sé, porque probablemente has pasado gran parte de tu vida con la convicción profunda de que tu bondad, esa luz que llevas dentro, sería la llave maestra para todo. Siempre hay, ¿verdad? El primero en ofrecer ayuda, el que escucha, el que se desvive, dándolo todo, sin pedir nada a cambio. Y entonces, un día, ¡pum!, sin aviso, sin explicación, te encuentras al margen. Te ignoran. Te reemplazan como si fueras una pieza intercambiable. Y lo que más quema por dentro no es que hayas hecho algo mal. ¿Sabes? Es que parece que te castigan precisamente por todo lo bueno que diste sin reservas. ¿Te suena familiar? Esa sensación de que cuanto más te esfuerzas por ser esa persona increíble para los demás, más invisible te vuelves. ¿Cómo es posible que tu propia generosidad se convierta en una especie de trampa? Maquiavelo, sí, ese pensador de hace siglos, ya intuía algo de esto. Él entendía que el respeto y el lugar en el mundo no siempre se ganan con pura ingenuidad, sino con algo de, digamos, conciencia estratégica. Y justo de eso quiero que hablemos hoy. De esa verdad incómoda, que el mundo, muchas veces, no aplaude la entrega ciega, sino la presencia que sabe valorarse. Pero ojo, no te estoy diciendo que dejes de ser esa persona maravillosa que eres. Ni hablar. Se trata de algo más profundo. Aprender a proteger tu luz sin regalarla a ciegas. Porque la bondad sin límites, sin esa pizca de autoprotección, a veces termina siendo una invitación a que te olviden. Y aquí, juntos, vamos a descubrir cómo romper ese ciclo doloroso. Al principio, cuando empezaste a dar, seguro que lo hacías desde un lugar puro, ¿verdad? Nos enseñaron a todos que ser amable era lo correcto, que ser útil te haría indispensable, que estar ahí para los demás era la receta mágica para construir relaciones fuertes y sentirte querido. Y con esa brújula creciste, creyendo que estar siempre disponible, emocionalmente abierto, esforzándote por agradar, era el camino seguro al reconocimiento, al respeto. Pero, con el tiempo, algo empezó a chirriar por dentro. Esa ecuación no cuadraba. ¿Dónde estaba ese respeto que te habían prometido? ¿Por qué, a pesar de dar tanto, seguías sintiéndote como un fantasma en la vida de la gente? ¿Y por qué? A menudo, las personas que más recibieron de ti fueron las primeras en dar media vuelta y alejarse. La realidad, aunque duela admitirlo, es bastante cruda. El mundo no siempre valora lo que se da por sentado. Lo que es constante, abundante y no pide nada a cambio, tiende a perder su brillo. Y tú, sin quererlo, te convertiste en parte del paisaje. Presente, sí, pero invisible. Vivimos en una especie de economía emocional silenciosa. Y como en cualquier economía, a veces opera con una lógica un poco perversa. Lo escaso atrae, lo abundante se ignora. Cuando das sin parar, sin pausas, sin medir, pierdes esa cualidad de rareza. Y lo que no es raro, a menudo, no genera el mismo impacto. No es que tu bondad no valga. Claro que vale. Es la forma en que la entregas la que, sin querer, le resta poder. Imagina que alguien regalara diamantes todos los días en la calle. ¿Seguirían siendo diamantes, pero sentiríamos la misma fascinación? ¿O se convertirían en rutina? Ser bueno, cuando no sabes cómo modular esa bondad, te vuelve predecible. Y en este mundo que a veces parece obsesionado con la novedad, con la intensidad, con un poquito de misterio, lo predecible es, tristemente, fácil de reemplazar. Tú, con tu constancia, tu ternura sin condiciones, te convertiste en algo seguro, pero sin sorpresa. Y aquí nace el conflicto interno, ¿verdad? Porque tú no diste para ser usado. Diste para conectar, para ser visto, para ser valorado, para ser elegido. El error no fue dar.
El error fue creer que tu valor residía en cuanto ofrecías, en lugar de en cómo te posicionabas. Ser siempre accesible, para muchos ojos, es como no tener límites. Y en las dinámicas sutiles de poder que rigen las relaciones humanas, quien no pone límites, a menudo, no inspira respeto. ¿Recuerdas esa vez que dijiste sí queriendo gritar no? O cuando estuviste ahí para alguien que luego te borró de su vida sin pestañear. No fue tu bondad la que falló. Fue la falta de estrategia al mostrarla. La presencia constante, sin ausencia calculada, puede matar el deseo. Y tú fuiste presencia pura. Estabas antes de que te necesitaran. Ayudabas sin que te lo pidieran. Y sin darte cuenta, te convertiste en una extensión funcional de los demás, no en un ser con peso propio, con una presencia que se siente cuando falta. Y aquí volvemos a Maquiavelo. No como un manual para ser malvado, sino como un espejo de la realidad humana. El respeto, decía él de alguna forma, no nace solo del cariño. Nace también de la percepción de fortaleza, de autonomía. Y esa fortaleza incluye la capacidad de decidir cuándo estás y cuándo no. Cuándo das y cuándo, sabiamente, te retiras un poco. Tú diste siempre. Nunca te retiraste. Y eso, en el inconsciente colectivo, te colocó en un lugar de servicio emocional, no porque lo fueras, sino porque no supiste dibujar esa línea invisible donde termina tu entrega y empieza tu propio valor irrenunciable. El mundo no descarta a los buenos por maldad pura, a menudo lo hace por simple costumbre. Porque los buenos, cuando no saben protegerse, se vuelven paisaje. Y el paisaje, por hermoso que sea, solo se echa de menos cuando desaparece. Este momento no es para que dejes de ser tú. Al contrario, es para que entiendas que ser tú, pero sin ser consciente de estas dinámicas, es lo que te ha hecho sentir prescindible. El respeto no se mendiga, amigo/diagonal amigo/diagonal. Se construye. Y esa construcción empieza por entender que tu presencia debe ser una elección, no una garantía. Debe ser impacto, no hábito. Debe tener límites, no resignación. Porque mientras sigas creyendo que darlo todo es lo que te hace valioso, seguirás siendo invisible para aquellos que solo aprenden a valorar lo que temen perder. Te dijeron que ser bueno era suficiente, que la generosidad constante sería recompensada con gratitud eterna. Pero nadie te explicó cómo funciona realmente el subconsciente colectivo, ¿verdad? Cómo debajo de las buenas intenciones, a veces opera un sistema un poco más brutal, el de la jerarquía emocional. Esta jerarquía invisible define cuánto vales para los demás, no tanto por quién eres en esencia, sino por la percepción que generas. Y en este sistema, la disponibilidad total no te pone en la cima. A menudo, te sitúa abajo. ¿Por qué? Porque en el mundo emocional, como en la política de Maquiavelo, el valor está ligado al poder de elección. Y quien está siempre disponible, parece haber renunciado a ese poder. Quien no se hace desear un poquito, corre el riesgo de convertirse en herramienta. Maquiavelo no escribió sobre amoríos, pero entendió algo clave sobre los vínculos humanos. Ser amado no siempre garantiza que se queden. Ser percibido como alguien fuerte, independiente, incluso un poco impredecible, eso sí genera una necesidad de mantenerte cerca. La palabra clave no es temido como un tirano, sino irreemplazable, misterioso, valioso. Y lo valioso, por definición, nunca es lo que sobra. Cuando alguien está siempre ahí, el cerebro del que recibe deja de procesarlo como algo especial. Es un fenómeno psicológico llamado adaptación hedónica. Nos acostumbramos a lo bueno hasta que deja de emocionarnos. Piensa en tu canción favorita. Si la escuchas sin parar, 24/7, ¿no perdería un poco su magia? O ese perfume que te encantaba al principio, ¿no dejas de olerlo al rato de llevarlo puesto? Tu mente filtra lo constante y reacciona a lo que cambia, a lo que aparece y desaparece. Así es como, sin querer, el mundo termina descartando a los buenos. No por falta de valor intrínseco, sino porque su entrega total desactiva el radar del deseo y la valoración activa.
En la ley de oferta y demanda emocional, lo que no exige, lo que no tiene un coste, no impacta igual. Y lo más duro es que este proceso, muchas veces, ni siquiera es consciente. La gente no se levanta pensando, hoy voy a ignorar a esta persona maravillosa que siempre está para mí. Simplemente, ocurre. Porque nuestro sistema emocional favorece lo que es un poco más escaso, lo que requiere atención, lo que impone un cierto esfuerzo para conseguir o mantener. Aquí entra otra idea de Maquiavelo, la utilidad. Nos guste o no, tendemos a vincularnos también desde una lógica de beneficio. Si tú das todo sin condiciones, sin pausa, sin pedir nada a cambio, el otro no tiene que invertir nada para mantenerte. Solo recibe. Y el cerebro, al no registrar esfuerzo, no siempre activa la gratitud. A menudo, activa el hábito. Y el hábito puede volverse aburrido. Y entonces llega el descarte. Silencioso, sin dramas. Un día las respuestas son más frías. Otro día un mensaje queda en visto. Otro día, alguien más ocupa ese espacio que tú llenabas tan generosamente. Y tú te quedas ahí, con el corazón en la mano, preguntándote, ¿pero qué hice mal? La respuesta duele. No hiciste mal. Hiciste demasiado. Y lo hiciste sin estrategia. Maquiavelo decía que el gobernante sabio debía aprender a no ser siempre bueno, sino a parecerlo cuando convenía. No por falsedad, sino por supervivencia. Porque quien se entrega del todo, queda desnudo, sin protección. Y tú, en tu maravillosa pureza, fuiste noble, pero quizás ingenuo. Fuiste necesario, pero no te hiciste escaso. Y eso, en la lógica implacable del deseo y el respeto, te volvió reemplazable. La accesibilidad sin medida no te da poder en la vida de los otros, te lo quita. Porque lo que no impone su presencia con un poco de misterio, no deja una huella tan profunda. Y lo que no deja huella, se olvida sin resistencia. ¿Y sabes qué es lo más desgarrador? Que cuanto más ignorado te sientes, más tiendes a dar más. Crees que el problema es que no diste lo suficiente. Redoblas el esfuerzo, te haces más disponible, más atento. Pero eso, amigo / diagonala, solo acelera tu desaparición emocional. Es un ciclo perverso. Das, te ignoran, das más, te descartan. Nadie te lo dice. Nadie te advierte que tu bondad, en ese formato de todo gratis, todo el tiempo, a veces se percibe como debilidad. Que tu entrega total, sin pausas estratégicas, se convierte en una trampa que tú mismo construiste. Esta charla es una invitación a romper esa lógica, a mirar la realidad con ojos nuevos, los ojos de alguien que ya se cansó de ser paisaje. La solución no es dejar de ser bueno. Nunca. Es aprender cuándo desaparecer un poquito para volver a ser valorado. Es comprender que el respeto, muchas veces, nace de aquello que no se obtiene tan fácilmente. Porque el que está siempre, es a menudo el primero en ser olvidado. Lo hiciste con amor, ¿verdad? Con ganas puras, con una entrega que no llevaba cuentas. No había cálculo, solo ese impulso genuino de cuidar, de ayudar, de estar. Y sin embargo, estás aquí, escuchando esto, porque algo en tu interior sabe que algo falló. Que a pesar de haberlo dado todo, te dejaron de necesitar. O peor, te hicieron sentir que, en realidad, nunca fuiste tan necesario como creías. ¿Te resuena? Ese amigo al que escuchaste durante horas, pero que se esfumó cuando tú necesitabas un hombro. Esa pareja que un día, sin más, dejó de mirarte con esa chispa especial, aunque tú seguías regando la relación con todo tu amor. Ese familiar que solo aparece cuando necesita un favor, pero se olvida de ti el resto del año. Ese jefe que exprimió tu disposición hasta la última gota, pero nunca reconoció tu verdadero valor. Estas historias no son raras. Son, tristemente, el precio oculto de la entrega sin estrategia. Y cuando pasan, no dejan solo un vacío. Dejan una herida difícil de nombrar, una mezcla de rabia, tristeza, vergüenza y una confusión profunda. ¿Cómo es posible? Te preguntas.
Que lo que hice con tanto cariño me haya vuelto invisible. La respuesta está en algo sutil pero poderoso, el lugar desde donde das. Cuando tú das para construir un puente, un vínculo real, pero el otro solo ve una fuente de recursos, el equilibrio se rompe. Tú crees que estás tejiendo conexión, el otro, a veces sin malicia, solo está aprovechando la comodidad. La línea entre ser amado y ser útil es finísima. Y si tú no dibujas tus propios límites con claridad y respeto hacia ti mismo, es muy fácil que los demás la crucen sin darse cuenta. Esto es especialmente devastador en el amor. Dar sin parar, estar siempre ahí, anticipar cada necesidad, parece el camino directo al corazón, ¿verdad? Pero muchas veces, es el atajo al olvido. Porque el deseo necesita un poco de aire, de misterio. La admiración necesita ver que tienes tu propio centro, tus propios límites. El que nunca dice no, devalúa el poder de su sí. El que siempre está disponible, deja de ser una elección emocionante para convertirse en algo garantizado. Y tú no querías ser una garantía, ¿verdad? Querías ser una presencia viva, sentida, no simplemente asumida. Pero nadie nos enseña esto. Nadie nos dice que el exceso de bondad, cuando se gestiona mal, puede percibirse como debilidad. Que la entrega constante puede generar fatiga en el otro, no gratitud. Que para ser indispensable, a veces, hay que practicar el arte de la distancia justa, no la insistencia agobiante. En la familia, este patrón puede ser aún más doloroso. El hijo que siempre cuida, pero al que nadie pregunta cómo está él. La madre que se vacía por los demás y luego es tratada como parte del mobiliario. El hermano que siempre resuelve, que carga con todo, hasta que un día se rompe en silencio. Y nadie parece notarlo, porque nos acostumbramos demasiado rápido a quien no se queja, a quien siempre dice yo puedo, a quien nunca pone un hasta aquí. Y así, sin darte cuenta, empiezas a desaparecer de la memoria emocional de los que te rodean. Sigues ahí físicamente, claro, pero como parte del decorado. Te buscan cuando necesitan algo, pero no te miran de verdad. Te necesitan funcionalmente, pero no te cuidan emocionalmente. Te mencionan, pero no te piensan. Es una forma lenta de morir por dentro. Una erosión silenciosa de tu lugar en el mundo, hasta que sientes que ya no estás, aunque sigas estando. ¿Y sabes qué es lo más irónico y doloroso? Que cuando por fin reúnes el coraje para poner un límite, para decir basta, para cuidarte un poco, muchos reaccionan como si tú fueras el egoísta, el villano. ¿Qué te pasa?, preguntan, casi ofendidos. Como si tu cansancio no fuera legítimo. Como si tu nueva firmeza fuera una traición. Porque te habían metido en una caja. El bueno, el que aguanta, el que siempre da. Y ahora que intentas salir de esa caja para respirar, duele. Duele en ti. Y a veces duele en ellos. Pero es un dolor necesario. Un dolor de crecimiento. Esta reflexión no busca que guardes rencor. Busca que entiendas la lógica invisible que permitió que te sintieras así. Porque solo cuando reconoces cómo te perdiste en el dar, puedes empezar a reencontrarte. La solución no está en volverte duro o frío. Está en aprender a dosificar tu luz. En comprender que tu presencia emocional tiene que tener peso. No por una escasez fingida, sino por una profunda conciencia de tu propio valor. Cada sí que des, que nazca de tu centro, no de tu miedo al rechazo o al abandono. Cada acto de bondad, que surja de tu deseo genuino, no de una necesidad desesperada de ser aceptado. Porque cuando das desde el vacío, solo atraes más vacío. Y cuando das sin exigir respeto, a menudo recibes descuido. No se trata de volverte opaco. Se trata de dejar de ser completamente transparente y predecible. Para que te vean de verdad, a veces tienes que dejar de ser tan evidente. Para que te valoren, a veces tienes que aprender el arte de retirarte a tiempo. Solo así romperás ese espejo roto que te hizo creer que darlo todo sin medida te haría eterno en el corazón de los demás. La eternidad emocional no se construye con exceso. Se construye con impacto. Y el impacto, a menudo, requiere pausa,
presencia selectiva y un silencio bien elegido. No naciste para endurecerte. No viniste a este mundo a jugar al juego cínico de la frialdad, a simular un desinterés que no sientes. Esa no es tu esencia. Tu esencia es sentir, es conectar, es dar. Pero ahora entiendes algo crucial que antes quizás no veías. Tu luz, si no aprendes a modularla, puede terminar cegándote a ti y haciendo que otros dejen de verla. Ser bueno no es el problema. Nunca lo fue. El problema fue confundir bondad con ausencia total de límites. Creer que amar significaba estar disponible 24/7. Aprender que para ser valorado tenías que ser útil, complaciente, incondicional. Y esa idea, esa creencia, te fue rompiendo por dentro. Te hizo caminar por la vida ofreciendo versiones infinitas de ti, esperando que alguna, por fin, fuera suficiente. Pero quien se da sin medida, se diluye. Y nadie respeta lo que no siente sólido, lo que no tiene un centro propio. Ahora es tiempo de algo diferente. No de renunciar a quien eres, jamás, sino de reclamar tu derecho a ser bueno desde un lugar de poder interior. ¿Qué significa eso? Significa que puedes seguir siendo empático, pero sin convertirte en el vertedero emocional de todo el mundo. Significa que puedes estar presente, pero no siempre. Tu presencia es un regalo, no una obligación. Significa que puedes dar, pero no todo. Guardas una reserva sagrada para ti. Significa que puedes amar profundamente, pero también tienes la fortaleza de retirarte si ese amor te está borrando, te está haciendo invisible. La bondad estratégica no es una traición a tu autenticidad. Es una evolución de tu conciencia. Es mirar al mundo como es y decidir, con lucidez, cómo y cuándo vas a ofrecer lo mejor de ti. Porque seamos honestos, no todo el mundo merece tu versión completa. No todas las manos que se extienden buscan acariciar tu alma. Algunas solo quieren tomar lo que necesitan. Y tú no estás aquí para vaciarte en cada encuentro. Hay personas que solo aprenderán a valorarte cuando sientan tu ausencia. Hay vínculos que solo revelarán su verdadera naturaleza cuando te permitas dar un paso atrás. Y hay espacios en tu vida que solo podrán sanar cuando dejes de llenarlos tú constantemente con tu energía. La presencia calculada no es frialdad, es amor propio en acción. El silencio elegido no es indiferencia, es autopreservación. Y los límites no son muros para aislarte, son puertas que tú decides cuándo y para quién abrir. La clave está en darle la vuelta al enfoque. Deja de dar para ser aceptado. Empieza a dar porque te aceptas a ti mismo. Deja de buscar pertenencia afuera. Empieza a habitarte a ti mismo con plenitud. Deja de esperar la aprobación ajena. Empieza a ejercer tu propio criterio sobre dónde y cómo inviertes tu energía. Porque la paradoja maravillosa es esta. Cuando te priorizas, empiezas a generar exactamente el tipo de respeto y valoración que siempre anhelaste. Cuando te retiras estratégicamente, empiezan a extrañarte. Cuando hablas menos y con más intención, tus palabras pesan más. Cuando apareces porque eliges, no por necesidad, tu presencia se vuelve magnética. Y entonces, ocurre algo poderoso. Tu bondad deja de ser un recurso fácil de explotar y se convierte en lo que siempre debió ser. Un acto consciente, elegido, poderoso. Ya no das desde el miedo a perder, sino desde la abundancia de saber quién eres. Ya no ayudas para ser visto, sino porque tú te ves y eliges compartir tu luz. Eso, amigo/amigo/, es poder real. Poder interior. Y Maquiavelo, si pudiera vernos ahora, entendería que no elegimos este camino por cinismo, sino por pura necesidad de supervivencia emocional. Porque nos cansamos de ser descartados. Porque entendimos que el respeto no se pide de rodillas, se provoca con nuestra propia postura ante la vida. Pero provocarlo no exige que te conviertas en alguien que no eres. Solo exige que te conviertas en la versión más lúcida, consciente y autorrespetuosa de ti mismo. Esa versión que sabe cuándo callar, cuándo dar un paso atrás, cuándo poner un límite firme pero amoroso, y cuándo dar, pero siempre con la certeza interior de que puedes dejar de dar en cualquier momento, porque tu valor no depende de ello.
Ahí reside tu verdadera fuerza. No en endurecerte, sino en volverte selectivo con tu energía. No en dejar de sentir, sino en no regalar tu sentir a quien demuestra no saber recibirlo con el cuidado que merece. Porque la bondad, cuando es libre, consciente y se respeta a sí misma, no se vuelve prescindible. Se vuelve inolvidable. Quizás ahora lo ves con más claridad. No se trata de apagar esa hermosa luz que tienes. Se trata de dejar de usarla como un escudo frágil, de dejar de convertirla en una excusa para quedarte en lugares donde, simplemente, ya no cabes o no te valoran como mereces. El mundo puede tener sus complejidades, sí, pero tú no viniste a mendigar reconocimiento. Viniste a habitar tu propio valor, a hacerte visible no por cuanto das incansablemente, sino por la esencia de quien eres, incluso en los momentos en que eliges no dar nada más que tu presencia consciente. Y si estas palabras te han tocado, no solo en la mente, sino en esa parte profunda de ti que ya estaba cansada de sentirse invisible, entonces te invito a quedarte. Este espacio es para nosotros, los que sentimos hondo, los que ya no queremos ser fuertes desde la resignación, sino desde la conciencia y el autorrespeto. Suscríbete si sientes que tu verdadero poder no está en endurecerte, sino en despertar a esta nueva forma de vivir tu bondad. Y déjame un comentario abajo diciendo, ya no seré enjaulado por mi bondad. Para que sepa que estás en este camino conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.